¿Alguna vez te has detenido a pensar en la salchicha que te comes en un hot dog, en el desayuno o en esa parrillada con amigos? Parece un alimento simple y delicioso, ¿verdad? Pues prepárense para una revelación que podría cambiar la forma en que ves este popular embutido. Hoy vamos a desentrañar los misterios que esconde uno de los alimentos más consumidos y a menudo menos comprendidos del planeta. Desde su fascinante origen milenario hasta los sorprendentes ingredientes que la industria alimentaria utiliza hoy en día, te prometo que al final de este video, tu perspectiva sobre las salchichas no será la misma. El enigma culinario universal, más allá de lo cotidiano. Las salchichas están entre los alimentos más consumidos del mundo, y su popularidad es innegable. Son increíblemente fáciles de preparar, suelen ser económicas, innegablemente sabrosas, y las encontramos en casi cualquier evento social, desde fiestas y asados hasta en el desayuno de muchos hogares, e incluso en las loncheras escolares de nuestros hijos. Su versatilidad las ha convertido en un pilar culinario global. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar qué contienen realmente más allá de su atractiva apariencia y sabor? ¿Sabemos realmente qué es lo que estamos llevando a nuestro plato y, consecuentemente, a nuestro organismo? La respuesta, en muchos casos, es más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. La fascinante historia de la salchicha. La historia de la salchicha es tan rica y profunda como su sabor. Se remonta a la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años. En aquellas civilizaciones ancestrales, ya se preparaban rudimentarios embutidos utilizando carne picada y diversas especias, una forma ingeniosa de conservar los alimentos en una época sin refrigeración. A lo largo del tiempo, estas técnicas y recetas viajaron a través de continentes, evolucionando y adaptándose en distintas culturas. Desde las robustas Bratwurst alemanas, famosas por sus carnes condimentadas y su textura firme, hasta los icónicos hot dogs americanos, que se han convertido en un símbolo de la comida rápida y el béisbol, las salchichas lograron consolidarse como un alimento universal. Cada cultura le dio su propio toque, utilizando carnes locales, especias autóctonas y métodos de preparación únicos. Sin embargo, en esa misma evolución y masificación, también se fueron transformando sus ingredientes y, lo que es más importante, sus procesos de elaboración, especialmente con la llegada de la era industrial. Aquí es donde la historia toma un giro menos apetitoso. Hoy en día, la vasta mayoría de las salchichas industriales que encontramos en los supermercados se elaboran con un ingrediente que la industria alimentaria denomina eufemísticamente carne mecánicamente recuperada. Este término, que suena técnico y aséptico, se refiere a los restos de carne que quedan pegados a los huesos después del proceso principal de despiece de animales, como pollos, cerdos o reses. No hablamos de cortes de carne de primera calidad, sino de los últimos vestigios de tejido muscular, grasa y conectivo. Estos restos, que de otra forma serían desechados o utilizados para otros fines menos nobles, se someten a un proceso de alta presión. Es decir, los huesos, con lo que queda de carne, se pasan por máquinas que raspan y trituran todo lo que se puede desprender. El resultado es una pasta rosada, casi líquida, que sirve como la base principal para un sinfín de embutidos, incluyendo nuestras queridas salchichas. Esta pasta, más allá del músculo residual, incluye inevitablemente tendones, cartílagos, grandes cantidades de grasa y, en ocasiones, partes del animal que honestamente ni siquiera te imaginarías que podrían estar en tu comida. La eficiencia de la producción industrial es asombrosa, pero a un costo que pocos consumidores conocen. Pero la historia de la salchicha industrial no termina con la carne mecánicamente recuperada. Para transformar esa pasta rosada en el producto final que conocemos, se le añaden una serie de ingredientes que distan mucho de ser naturales y que cumplen funciones muy específicas para la industria. Almidones. Se utilizan como aglutinantes para dar consistencia y volumen a la salchicha, además de reducir costos al reemplazar parte de la carne. Colorantes. Son esenciales para mantener el atractivo color rojo o rosado característico de la salchicha, ya que la pasta original tiende a ser de un color pálido y poco apetitoso. Sin estos aditivos, el producto final no sería visualmente atractivo. Saborizantes. Se emplean para realzar o imitar el sabor de la carne, compensando la falta de sabor de los ingredientes base y logrando un perfil gustativo consistente. Conservantes. Indispensables para prolongar la vida útil del producto, permitiendo que las salchichas duren semanas o incluso meses en los estantes de los supermercados. Aquí es donde entran en juego los nitritos, particularmente el nitrito de sodio.
Los nitritos son cruciales para el color y la conservación, pero no están exentos de polémica. Numerosos estudios científicos han vinculado su consumo excesivo y regular con ciertos tipos de cáncer, en especial el cáncer colorectal. Esto ocurre porque los nitritos pueden reaccionar en el estómago para formar compuestos llamados nitrosaminas, que son conocidos carcinógenos. La calidad de las salchichas puede variar enormemente, y no todas son creadas de la misma manera. Algunas marcas se esfuerzan por utilizar carne de res, cerdo, pollo o pavo de mejor calidad, o incluso una mezcla de estas. Sin embargo, un aspecto crucial que muchos consumidores pasan por alto es la lectura detallada de la etiqueta. Cuando en la lista de ingredientes lees términos ambiguos como carne de ave sin especificar qué parte del animal, ni qué tipo de ave, pollo, pavo, etc., es una señal de alerta. Probablemente estás comiendo una combinación de piel, vísceras, huesos molidos y otras partes altamente procesadas que apenas se reconocen como carne en su estado original. La ambigüedad en el etiquetado permite a los fabricantes utilizar ingredientes menos costosos y de menor calidad, mientras el consumidor final queda en la ignorancia. Afortunadamente, aún existen reductos de tradición y calidad en la producción de salchichas. En países como Alemania o Suiza, la elaboración artesanal de salchichas es una tradición muy arraigada. Aquí, se producen salchichas con ingredientes de calidad superior, carne fresca seleccionada, especias naturales y, lo más importante, sin la inclusión de aditivos artificiales, colorantes o conservantes químicos. Estas salchichas suelen tener un sabor más auténtico y una textura más natural. Sin embargo, hay un costo asociado a esta calidad. Estas salchichas artesanales suelen ser considerablemente más caras que sus contrapartes industriales y no son tan fáciles de encontrar en los supermercados masivos. En contraste, la mayoría de las marcas comerciales que dominan el mercado sacrifican deliberadamente la calidad en aras de ofrecer un precio accesible y, fundamentalmente, una larga vida útil. La producción a gran escala requiere estandarización, bajo costo de materias primas y procesos que aseguren la durabilidad del producto, incluso si eso implica comprometer la pureza de los ingredientes. Lo más sorprendente de esta historia es que algunas salchichas ni siquiera contienen carne verdadera. El mercado se ha expandido para incluir sustitutos proteicos vegetales que buscan imitar la textura y el sabor de las salchichas tradicionales. Estas opciones son populares entre vegetarianos, veganos y aquellos que buscan reducir su consumo de carne. Ingredientes como la proteína de soya, garbanzos, arroz o champiñones son la base de estas alternativas. Y si bien pueden parecer a primera vista una opción incondicionalmente más saludable al eliminar la carne procesada y sus riesgos asociados, es crucial mantener un ojo crítico. Muchas de estas salchichas veganas, si están ultraprocesadas, pueden estar igualmente cargadas de aditivos, saborizantes artificiales, aceites refinados y altas cantidades de sodio para lograr la textura y el sabor deseados. Por lo tanto, leer las etiquetas sigue siendo fundamental, incluso cuando elegimos opciones de origen vegetal. Una salchicha vegana ultraprocesada podría no ser mucho mejor, nutricionalmente hablando, que una salchicha tradicional de baja calidad. El impacto oculto. Más allá de la salud personal, la producción masiva de salchichas y otros embutidos conlleva una significativa dimensión ética y ambiental que a menudo se ignora. Bienestar animal. Muchas granjas industriales que proveen carne para la elaboración de salchichas operan bajo condiciones cuestionables de bienestar animal. Hablamos de animales hacinados en espacios reducidos, lo que puede causar estrés, enfermedades y la necesidad de usar grandes cantidades de antibióticos de forma preventiva. Además, los procesos poco transparentes sobre el origen y tratamiento de los animales generan serias preocupaciones sobre la ética de la cadena de suministro. Impacto ambiental. La producción de carne a gran escala es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son responsables del cambio climático. Requiere vastas extensiones de tierra para pastoreo y cultivos de alimento para el ganado, lo que a menudo lleva a la deforestación. Además, el consumo excesivo de agua en la ganadería es alarmante, ejerciendo una presión insostenible sobre los recursos hídricos del planeta. Elegir alternativas o moderar el consumo de carne puede tener un impacto positivo significativo en el medio ambiente. ¿Significa que debemos eliminarlas por completo de nuestra dieta?
Mi recomendación es que sí, es lo ideal. Es fundamental saber lo que estás consumiendo. Aquí te presento algunas estrategias para una elección más consciente. Leer las etiquetas con detenimiento. Busca opciones con menos ingredientes artificiales, aditivos, colorantes y conservantes. Presta atención al porcentaje de carne real y a la ausencia de términos ambiguos. Optar por productos locales o artesanales. Si tienes la posibilidad, busca salchichas producidas por carnicerías locales o pequeños productores que garanticen la calidad de la carne y procesos más transparentes. Aunque sean más caras, la inversión en tu salud vale la pena. Variar tu dieta. No bases tu alimentación en un solo tipo de alimento. Incorpora una amplia variedad de frutas, verduras, legumbres y proteínas de diversas fuentes para mantener un equilibrio nutricional. Consumir con moderación. Si disfrutas de las salchichas, hazlo de forma ocasional, no como parte de tu dieta diaria. Considera la salchicha como un gusto esporádico, no como un alimento básico. Como mencionamos, otra alternativa interesante que ha ganado mucha popularidad son las salchichas veganas. Elaboradas con ingredientes como proteína de soya, garbanzos o arroz, estas ofrecen una opción libre de carne. Han evolucionado mucho en sabor y textura, logrando acercarse sorprendentemente al perfil de las salchichas convencionales, pero sin los efectos secundarios de los embutidos de carne procesada. Sin embargo, la advertencia se mantiene. Es fundamental revisar también sus ingredientes. Algunas versiones veganas, en su afán de imitar el sabor y la textura, pueden estar igualmente cargadas de aditivos, saborizantes y aceites. La clave está en buscar versiones con una lista de ingredientes corta y reconocible, preferiblemente orgánicas y con procesamiento mínimo. En resumen, detrás de una simple salchicha hay toda una historia compleja y multifacética, una rica tradición culinaria que se mezcla con la evolución de la tecnología alimentaria y, lamentablemente, con una buena dosis de controversia en términos de salud, ética y sostenibilidad. Puede parecer solo un alimento más en nuestro plato, pero representa mucho sobre cómo funciona la industria alimentaria moderna y, más importante aún, cómo nuestras decisiones como consumidores tienen un impacto directo y significativo no solo en nuestra propia salud, sino también en el bienestar animal y en el mundo que nos rodea. La próxima vez que estés frente a una parrilla disfrutando de un hot dog en el parque o en la fila del supermercado decidiendo qué tipo de embutido llevar a casa, te invito a hacer una pausa. Recuerda lo que hemos descubierto hoy sobre ese pequeño cilindro aparentemente inofensivo. Piensa en la carne mecánicamente recuperada, los aditivos, los nitritos, el bienestar animal y el impacto ambiental. Y con esa información en mente decide con conciencia. Porque a veces, lo más cotidiano y familiar puede esconder secretos inesperados que, una vez revelados, nos empoderan para tomar mejores decisiones. Si esta información te ha parecido valiosa y te ha abierto los ojos, no dudes en darle me gusta a este video. Compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también estén informados. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Queremos seguir trayéndote contenido que te informe. Nos vemos en el próximo video.